sus logros, sus éxitos. Así que podemos empezar por una autopresentación breve y después vamos desgranando los temas. Perfecto. Cuando me indiques. Bueno, estamos grabando ya. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Al contrario, yo estoy muy contento de poder compartir este momento en esta institución que en algún momento nos ubicó a muchos, ¿verdad? Incluido a mí y a la cual yo veo un altísimo porcentaje de lo que soy, ¿verdad? Y desde ese punto de vista muy contento de poder participar de este encuentro tan especial. Tu interés por el idioma y la cultura guaraní empezó acá en el colegio. Sin ninguna duda. Eran tiempos en que en el colegio uno tenía la posibilidad de elegir una de tres lenguas. Cuando uno se presentaba, en mi caso, nunca olvido, fue mi padre el que alguna vez me dijo, ya con un tiempo de anticipación, me decía él, estudiar y tratar de tener las mejores calificaciones porque tenés que ir al colegio nacional. Y bueno, en ese compromiso era una cosa impresionante con él, también sin tregua detrás mío, insistiéndome, tomándome exámenes de todo y en fin, tuve una buena calificación. Finalmente vinimos en esa histórica escuela que se formaba para ver si uno podía llegar a la inscripción y a los lugares que estaban disponibles. Y nos tocó porque habíamos llegado casi a la madrugada, el día de la inscripción, y bueno, al momento de acercarnos a la mesa de inscripción, la persona que nos estuvo guiando nos dijo, bueno, acá hay dos secciones donde el estudiante que ingresa va a tener inglés desde el primer curso hasta el sexto curso. En ese momento hablábamos de primero al sexto curso, lo que ahora sería séptimo, octavo y noveno de la educación escolar básica y primero, segundo y tercero de la media. Bueno, las otras dos secciones eran para estudiar francés y había una sección para estudiar guaraní. Insisto, el primero hasta el sexto curso. Y mi padre siempre fue fanático de guaraní. Ya me dijo, el grupo Abel, guaraní me intenta. Y le digo, yo sin problema. Y fue el momento en que me inscribí, o sea, él en realidad fue el que hizo toda la gestión. Empecé a cursar y de allí hasta el sexto curso hice 6 años de guaraní. Y en esos 6 años, una cosa notable, acá en el colegio nacional dábamos más de lo que se daba en un profesorado, que ya había en ese momento en que todos los profesorados duraban 2 años, sea cual sea el profesorado. Entonces, nosotros terminamos y el legendario profesor Pedro Molinés, que fue quien nos motivó siempre, nos llamó un día a unos cuantos, porque de 50 que empezamos, 11 terminamos. A los otros cambiaron de sección, de colegio, en fin, llegamos 11. Entonces nos convocó y nos dijo, si entre ustedes hay gente que quiera continuar, porque nosotros habíamos con él fundado la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional, y en ese tiempo llegamos a hacer varias actividades, publicamos una revista, el nombre de Abañé, hicimos festivales, varias conferencias. Y bueno, en esas circunstancias como que nos apegamos mucho a él y él a nosotros, que ahí en la confianza nos llamó a los 11 y nos dijo, si ustedes quieren, pueden continuar con el profesorado de lengua guaraní. Tiene 2 años de duración. Y yo voy a hacer una gestión a ver si se les puede reconocer a ustedes por los 6 años que estuvieron acá. Y efectivamente así ocurrió e increíblemente hicimos un año. Un año nos reconocieron y el otro año que incluyó todo lo que tiene que ver con la práctica docente, la parte de la didáctica, etcétera, etcétera. Hoy terminamos siendo profesores de guaraní con 19 años de edad. Y ya de allí empezamos a trabajar, ya no paramos. De hecho, nuestro origen, nosotros recordamos siempre, en el caso del mío y de otros, que terminamos acá 50 años el año pasado. Egresamos en 1979. Y bueno, cumplimos ahora nuestro aniversario y estamos muy contentos de que en la práctica tengamos también esa posibilidad de seguir trabajando por el guaraní. Cosa que
Y, y bueno, y ahora tenés doctorado en lengua y cultura guaraní, estudios postdoctorales y demás, ¿no? Sí, sí. Es una cosa notable. Yo terminé el profesorado en 1980, el colegio en el 79, en el 80 fuimos a hacer el profesorado. Y de allí otra vez, de la mano de Molinés, un año tuvimos digamos, de inactividad estudiando, porque ya nos había conseguido un lugar donde enseñar. Entonces, con un año de enseñanza en el 81 nos dijo de nuevo, éramos dos con él, bueno, yo les invito ahora a ir a la universidad, a la Facultad de Filosofía, de la cual depende el Instituto Superior de Lengua. Y dentro del Instituto de Lengua la licenciatura en Lengua Guaraní, una licenciatura nueva de 3 años de duración. Y allí nos metimos y finalmente terminamos la licenciatura en Lengua Guaraní en la Universidad Nacional. De allí también, en 1985, fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, institución de la cual somos parte hoy, 40 años de trayectoria. Eso nos permitió, a través del Ateneo, que tiene un reconocimiento como institución de educación superior, lograr la habilitación de la maestría y el doctorado. Y ambos cursos, con varios compañeros, amigos, hemos cursado y hemos terminado. Y allí tenemos una carrera de mucho tiempo. En el caso de nuestra formación dentro de la Universidad Nacional, una cuestión también siempre importante es que siempre digo y remarco que eso me permitió ese título de licenciado en lengua guaraní, haber llegado a un alto cargo dentro de la Universidad Nacional, como se suele decir por allí, el número 2, director general académico, lo que hoy sería un vicerrector de la universidad con el cambio de estatuto, ¿verdad? Y el único título que tenía yo y que me avalaba como egresado de la UNA era el de licenciado en lengua guaraní, donde allí inclusive en algún momento me tocó internar la Secretaría General de la Universidad Nacional de Asunción y la Jefatura de Recursos Humanos, por ejemplo. Y todo teniendo un título de profesor por una parte, pero el otro de licenciado en lengua guaraní de la Universidad Nacional. ¿Cómo está el idioma guaraní hoy en Paraguay? ¿Hay políticas que promueven el desarrollo? Y bueno, empezando la historia por acá, en ese tiempo teníamos siempre ciertos elementos en contra. Uno, no fue en ese tiempo idioma oficial. Y ya nos tocó a nosotros, dentro de esa institución que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, promover la oficialización de la lengua y la incorporación de la enseñanza bilingüe al sistema educativo. No lo pudimos concretar en tiempos de gobierno del doctor Nerón porque tenía que haber una constituyente, por tratarse de una cuestión constitucional. Entonces, luego ya, cuando se reunió la Convención Nacional Constituyente en el 92, fuimos con nuestros proyectos, pedidos de reconocimiento al guaraní como lengua oficial y la inclusión de la enseñanza bilingüe, guaraní-castellano, porque siempre hemos pensado en las dos lenguas. Entonces nunca fue apuntar solamente al guaraní y olvidarnos del castellano. Siempre fuimos realistas, sabiendo que en el país tenemos dos lenguas. ¿Y qué más pedimos? Y en su momento pedimos la creación del Ministerio de la Cultura, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y si miramos hoy, nosotros encontramos a la lengua guaraní ya oficial. Se incorporó a la educación con la reforma educativa en 1994, con luces y sombras, pero está allí presente. Nosotros mismos, a través del Ateneo, nos dedicamos a formar docentes de una forma descentralizada. Hemos llegado a todos los departamentos del Paraguay, menos a Alto Paraguay, por la distancia, por las dificultades de llegar allá. Pero hemos formado a casi 150.000 personas en el conocimiento básico de la lengua guaraní, con un año de estudio. Y como dice el nombre básico, hablar, escuchar, conocer vocabulario, algo de la historia, literatura. Y luego de ese número de 150.000, 32.000 personas cursaron el profesorado y terminaron siendo profesores de guaraní en los distintos puntos del país. Esas personas hoy, 40 años después, varias de las que empezaron y o transcurrieron su formación en los 10, 15 primeros años del Ateneo, hoy día
comunidades castrenses, militares, policías, sacerdotes, comunicadores, que en la medida que fueron ocupando espacios, se dedicaron a promocionar el guaraní. Y creo que ese ha sido un gran logro, históricamente hablando, de poder hoy decir que hay una conciencia nueva, una conciencia altamente positiva, porque cualquiera sabe que si miramos nada más que 30 o 40, más 50 años atrás, eran tiempos de prohibición. Ni quereña es guaraní, para defender los indios, guaraní jamás guaraní. Y estuvieron los castigos, el de arrodillarse, el correr el patio de la escuela, el quedarse de plantón detrás de la puerta de la escuela, y muchos otros, castigos tremendos, ¿verdad? Y pese a todo eso, ¿verdad? Encontrarnos hoy con un prácticamente 80% de la población de Paraguay que habla y entiende guaraní, y algo muy llamativo, muy pero muy llamativo. Casi el 40% de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Habla exclusivamente guaraní y cuantas palabras en castellano, pero toda su vida, ya en el caso de lo que ha pasado, transcurrieron o transcurren y seguirán transcurriendo guaraní, con poca presencia del castellano. Y de allí que, estando acá en el colegio, esa fue una cuestión muy importante que aprendimos, ¿verdad? Que no es solamente que la gente aprenda a escribir o a leer o a decir palabras en guaraní, sino que sobre todas las cosas trabajar en favor de los derechos humanos, de toda esa gente que es guaraní hablante y a quienes el sistema prácticamente los mantuvo al margen, en el sentido de que todos los libros están en castellano, todas las clases en castellano, los exámenes en castellano para niños guaraní hablantes. Y decir guaraní y castellano son dos mundos diametralmente opuestos. Es como que yo diga ruso y alemán, o qué sé yo, alemán y chino, así de diferente. En nuestra mente, en nuestro hablar cotidiano, es una cosa sencilla, pero al analizar la estructura de las dos lenguas, tenemos dos lenguas muy diferentes. Y lastimosamente el Paraguay proscribió a un 40% de la población. Casi 2,5 millones de paraguayos solamente se comunican guaraní. Esos datos estadísticos, ¿de qué fuente son? Del Instituto Nacional de Estadística. En parte sí, en parte de un censo anterior. Resulta que en materia estadística o demográfica, esos cambios no son tan bruscos. Y en estos últimos, particularmente en el censo anterior a este, un censo muy mentiroso, ¿verdad? El cual todos hemos llegado al acuerdo y decir, bueno, estos datos no son reales. Los actuales son los que más se aproximan. Allí están de por medio no solamente el censo, sino también encuestas, estas encuestas integradas de horarios, que en varios casos nos muestran esos márgenes. ¿Qué falta para que el guaraní sea mejor aprovechado en la educación, en la formación? ¿O, digamos, es lo deseable lo que se está logrando? No. Desde 1998, la reforma empezó en 1994. Desde 1998, los profesores de guaraní reunidos ya sea en las instituciones, una de ellas el Ateneo, otra institución llamada Instituto Lingüístico Guaraní del Paraguay y del UAP, y otras instituciones, formamos una especie de confederación. Le dijimos al ministerio, esto no está bien, esto está muy complicado, esto está muy denso, y lo que vamos a conseguir es sencillamente que la gente diga, no entiendo, es muy complicado, muy difícil. Y eso es lo que pasó. Y lastimosamente sigue pasando, porque ese programa elaborado en 1994 tuvo algunos retoques, pero seguimos incluyendo en el programa de toda una serie de contenidos muy complicados. Creo que con la reforma educativa pasó algo que a lo mejor mirando hoy ya podemos darnos cuenta 30 años después. Cargamos todo, como que todo el mundo quiso enseñar todo. Y bueno, eso nos pasó a nosotros en el programa de guaraní. Y ocurre en otros programas, castellano tampoco se enseña como tiene que ser, ¿verdad? Entonces existen muchas dificultades. Tal vez esas dificultades, de hecho que o no se sienten o se sienten menos en las zonas, digamos, donde existe un mayor número de guaraní hablantes. Pero una sensación muy fuerte en los ámbitos urbanos,
donde hay una predominancia del castellano y la gente al no entender o hablar poco le resulta difícil. Y hemos llegado a instancias inclusive donde una persona dice yo odio, no me gusta. Bueno, y eso es consecuencia de un mal modelo aplicado. Nosotros tenemos un modelo muy sencillo que apunta en parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Un modelo lúdico, hoy en día se usa mucho el tema de la informática, internet. Tenemos una cantidad impresionante de materiales en YouTube y en otras plataformas. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, un trabajo que me tocó liderar en algún momento. El navegador Mozilla, Firefox, guaraní Guaratatá, que es la traducción de Firefox, también completamente traducido al guaraní. Hoy el traductor de Google tiene un 65% ya de palabras traducidas. El compromiso es llegar a 200.000 palabras que están allí para ser traducidas. De esas se han traducido 65.000. Hoy el traductor ya funciona. Obviamente completamente todavía no está, pero ya hace importantes procesos de traducción. Inclusive con la sintaxis del guaraní, que es lo más importante. Y finalmente hoy disponemos de una herramienta que para muchos es una especie de panacea y para otros una especie de maldición, que es el tema de inteligencia artificial. Pero dicho y hecho, está ahí la inteligencia artificial, está funcionando en varios idiomas y la cuestión era por qué no va a funcionar en guaraní. Y entonces nos metimos. Hoy en día estamos cargando, somos 10 personas, estamos asesoradas por un capo en el tema del ingeniero Miguel Gaspar, y estamos cargando y lo que cargamos le consultamos a inteligencia artificial, nos da la respuesta, si se equivoca le corregimos y se guarda. Pero esos son aspectos que el modelo de enseñanza guaraní vigente no tiene incluido. Entonces nosotros hablamos de la necesidad de uno, reducir, simplificar, de todas aquellas complicaciones que tiene el programa así, bueno, pues por lo menos las dejemos de lado por un tiempo, que hagamos algo más fácil, más lúdico, y sobre todo también en lo que hoy los niños y los jóvenes tienen un celular, tienen una computadora, la mitad del tiempo vivimos en internet. Entonces es ayornar al guaraní a este nuevo tiempo. O fuera del sistema, eso ya existe. El problema es en el sistema. El propio ministerio que todavía no hizo esos aportes. Pero una simple referencia. Nosotros tendríamos que enfatizar, como ocurre con cualquier lengua, por ejemplo, hablar de lectura en el primer grado. No voy a tomar preescolar, voy a tomar algo que sea más fácil de entender. Del primero, segundo y tercer grado, lo que llamamos la escuela básica, la educación primaria. En ese primer grado, por ejemplo, hagamos un compromiso de que las criaturas aprendan 100 palabras en el año y que usen las 100 palabras. Y que, por ejemplo, puedan incluir en esas 100 palabras los 40 verbos más usados: comprar, traer, llevar, huerú, verajá, yoguá, moñené, porandú, bojobay. Y darle nombres de personas, de plantas, de animales que están en el entorno. Yo no voy a hablar seguramente del elefante ni de la foca, porque no existe acá, voy a hablar del yaguá, maracayá, muyá, cosa que va a ver la criatura. Y agregarle cualidades, coná, bahí, ribaté, garapé, ese tipo de cosas se puede lograr y conseguir que el siguiente año a las 100 le sumemos 100 más. Y al llegar al tercero tengamos 300 palabras. Una cosa notable, con 300 palabras, una persona puede comunicarse sin mucho problema en guaraní. Estamos hablando de algo como eso, algo que sea dinámico, que sea práctico, ¿verdad? Porque eso es lo que todos buscamos, que la gente pueda pronunciar, decir oraciones y escribir eso que está diciendo. Y luego, repito, dejar las complicaciones para los cursos superiores. Días pasados, por internet, no me acuerdo por qué plataforma, se comunicó una persona conmigo y me habló en un guaraní puro. Supongo que era de inteligencia artificial, ¿verdad? Con ayuda de la inteligencia artificial, porque era una persona que me dijo que me estaba hablando de Estados Unidos y que estaba estudiando guaraní. Increíblemente, hoy mucha gente hace eso. Y eso también nos muestra el aprecio que tiene guaraní a nivel internacional. Cosa notable, hoy por ejemplo, saliendo de nuestros límites, ¿verdad? De Paraguay, pasando la frontera, tenemos cátedra guaraní en la UBA, en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario,
Acá en nuestro entorno, la Universidad Nacional de Misiones, la de Corrientes, la de Chaco, acá Formosa, y desde hace 2 años, justamente en agosto, la Universidad Nacional de Jujuy empezó un curso para gente que quiera aprender guaraní, del lado argentino. Uno mira al lado brasileño, está la USP, la Universidad de San Pablo tiene cátedra de guaraní, justamente la tenemos a través de un docente que tenemos allá, lleva más de 12 años enseñando, sobre todo para gente, en este caso, que tiene una vinculación al mundo de la lengua, de la literatura, hablo en términos generales. Acá cerca nuestro, la UNILA, desde que empezó, la Universidad de la Integración Latinoamericana, se dice que es la universidad más grande de América, ¿verdad? Ahí tienen cátedra de guaraní. En la Universidad Logrado de Mato Grosso, simplemente como ejemplo, son universidades que tienen cátedra de guaraní. Bolivia, un país pluricultural, tiene como tercer idioma más hablado después del aymara y el quechua guaraní. 4 departamentos de Bolivia son guaraní hablando. Hablamos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Y donde más uno sale al exterior y se encuentra con cátedra guaraní en los Estados Unidos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, hoy trabajamos con paraguayos que están asociados, que han formado instituciones en Miami, en Washington, en Nueva York, y en particular con los que tenemos mucho contacto para hablar de la costa oeste. Ellos están desarrollando cursos de guaraní en forma virtual. Las clases las damos de acá, ellos se juntan allá y tenemos una clase semanal. Pasando el océano al otro lado, de España, una tradición de muchos años, la Universidad Autónoma de Madrid, donde está una destacadísima profesora, que en alguna vez estuvo por Paraguay, la doctora Susana Palacios, desarrollando cursos sobre lengua guaraní. El caso de Francia, donde ya lo tuvimos en su momento desde Roa Abasto a Barrio Zaguier, hoy día una profesora destacadísima. Había venido a Paraguay, francesa ella, Capuchina Bourbin. Y con ella hoy, en lugar de Barrio Zaguier, el doctor Silvio Liuzzi, que es correntino, ¿verdad? Ellos desarrollan la cátedra guaraní. Y gracias a la Universidad de París, hoy tenemos en internet textos tan antiguos que ni siquiera los teníamos acá. Ellos volvieron a alocar eso y poner a disposición de la comunidad internacional. El caso de Alemania, donde inclusive en 1995 se creó el primer sitio para el guaraní en internet, obra y gracia del destacado profesor Wolf Lustig de la Universidad de Mainz. Y así como eso, vamos a votar en Austria. A mí me tocó desarrollar por 2 años un curso para lingüistas, no solamente austriacos, sino que mezclados ya alemanes, polacos, y tuve inclusive el caso de un lingüista ruso, haciendo curso para el Instituto Austriaco para estudios latinoamericanos. Y eso es cosa de ahora. Hay cátedra guaraní en Japón, y eso nos muestra el estado actual. O sea, no solamente el estado al interior en términos numéricos y cantidades de gente que sigue hablando una lengua proscripta, ¿verdad? Porque así fue la situación. La posguerra fue, y antes y durante y después, pero sobre todo en la posguerra, las medidas contra el guaraní fueron drásticas, increíbles. Y no murió y sigue siendo la lengua más hablada del Paraguay. Hoy tenemos mucha bibliografía. Yo creo que comparando a 30 o 40 o 50 años, hoy tenemos mucho más. Hoy tenemos, como el caso, por ejemplo, de los docentes, tenemos un buen número. Seguramente no tenemos todo, pero tenemos un buen número. En 1985 me tocó integrar una delegación que participó en el Festival Mundial de la Juventud que se hizo en Moscú. Una estudiante rusa me habló en guaraní. Me llamó la atención, yo le contesté en español porque no manejo fluidamente el guaraní. Y me dijo que no hablaba español, hablaba guaraní. Entonces me dijo que en su universidad había un taller de guaraní. Sí, allí, bueno, coincide exactamente con el tiempo en que todavía está el hijo guaraní. Él estuvo acompañándole a José Asunción Flores, cuando aquella famosa grabación con la orquesta de la radio y televisión de Moscú, 8 millones de cassettes que distribuyeron en toda Europa, que no han llegado ni 1000 ejemplares de eso, ¿verdad? Bueno, y lo que sí que él desarrollaba acá en la Universidad Patricio Lumumba, exactamente, y
Félix hacía el programa en guaraní desde Radio Moscú. Y nunca olvido de fondo el gallito cantor. Y acá la gente escuchaba en onda corta. Bueno, y de esa generación él llegó a dar talleres de conversación a muchísima gente, dándole todavía en Moscú en su momento. Antes de que la dinámica de los acontecimientos quiero pedirte un comentario, una reflexión sobre la guarania. Yo me dedico a la música y bueno, decimos en el ambiente musical que la prosodia del idioma guaraní se traduce a la música nuestra y de ahí la famosa síncopa que identificó José Asunción Flores. Entonces hay una sinergia, ¿verdad? El guaraní en alguna medida perdura porque se lo canta y viceversa, la polca y la guarania tienen éxito porque hablan al pueblo en la lengua materna de su gente, ¿no? Increíble, pero cierto, y una cuestión misteriosa también, ¿verdad? Que analizando de esta manera, yo creo que toda la razón. De hecho que Flores pone el nombre y en origen era guaraní, el fruto del guaraní. Y con el tiempo se eliminó un tipo de escritura que tenemos que hoy día le llamamos so, consonante glottal, glottal, y quedó guaraní, guaraní A. El vínculo de él siempre, digamos acá, telúrico, su madre, su entorno, siempre fue guaraní, ¿verdad? Y pensar en el guaraní de Flores, de los Guerrero, entre otros, ¿verdad? Es pensar en un tiempo que Paraguay, en la posguerra, Guerra Grande, perdón, era un pueblo que se iba hablando guaraní, y mayoritariamente guaraní. Nació en 1904, allá en la vuelta nomás de la guerra, y esas heroicas mujeres que hoy poblaban el Paraguay eran guaraní hablantes, educaban a sus hijos en guaraní. Entonces, de inicio hubo un vínculo, una especie de cordón umbilical, ¿verdad? Y lo que se nota eso en todas las composiciones iniciales, en todas las guaranías, todas fueron cantadas en guaraní, ¿verdad? Uno dice, qué sé yo, con la versión de India seguramente con algunas palabras, pero en la Payú o Panamiguera y otras más, y tomamos el derrotero, todas en guaraní. Y algo interesantísimo, yo creo que en esto, lo mío no va a ser nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero algo que yo pondero es como hoy, 100 años después, esas guaranías de 100 años atrás se siguen cantando. ¿Y quienes cantan? A mí me sorprende, grupos jóvenes, cantantes jóvenes, increíble. Yo, por la experiencia, simplemente hice ponerme a escuchar y buscar, y a veces me tomo un poco el tiempo y analizo y veo por qué grupo, o qué canción, o qué género de musical en el mundo que hoy se canta puede tener más de 30, 40 años. Yo digo Elvis Presley y acá a la vuelta, yo digo los Beatles y acá a la vuelta. Pero yo hablo de la guaraní, hablo de 100 años y como si fuera que hoy se sigue cantando lo mismo. Neronda Payú tiene el mismo efecto que antes. Cambiando de género con Emiliano, ¿verdad? Entonces Tuyutín, hoy en día, Tuyutín es un símbolo, ¿verdad? Cualquier festividad vinculada con algún acontecimiento ético, guerrero, lo primero que salta es Tuyutín. Y yo le veo allí a Néstor Lobo, le veo a Dani Mesa, le veo a Elena Alfonso, a Dama Herrera, gente que no tiene 30 años, pero cantan. Y me llamó tanto la atención, Alejandro, después que unos días atrás, bueno, fueron varios, pero me tomé de ese episodio allí frente al Panteón. Estamos en agosto, por decirte allí al principio, pero fue una cosa que me llamó la atención, se hizo un concierto enorme. A la tardecita noche. Yo escuché que más o menos habían 20.000 personas. Sale en escena este grupo de Néstor Lobo y los Caminantes, comienzan a cantar polka, pero popularmente, el rollo cantó polka. ¿Y qué pasó? Yo miraba jóvenes, en la expresión tan popular, pendejitos, chiquititos, jóvenes, bailando polka, ¿verdad? O a mí me tocó estar en la Expo, y en la Expo a mí me tocó ver artistas que le hacían baladas a 20.000, 30.000 personas por día.
¿Y qué bailaba? Bailaban polka. Entonces, ese es un fenómeno que a mí me llama la atención y allí te doy toda la razón, ¿verdad? Porque hay algo que nos vincula, por una parte de guaraní, la música guaraní, como que en general, ¿verdad? Yo tengo el criterio de que al Paraguay no lo vamos a entender sino guaraní y al guaraní no lo vamos a entender sino paraguayo. Y ese vínculo se dan todos, y esta es una muestra, esta es la que estamos hablando. Tan poderosa es la fuerza que se impuso en el tiempo, con toda la, repito, todo ese proceso de negación, de marginación, de degradación. Sin embargo, la forma, la guaraní, que estuvieron siempre allí. Es más, tenemos que estar pero tremendamente orgullosos, porque es el patrimonio cultural de la humanidad, inmaterial, ¿verdad? Pues ya no es ni siquiera exclusivamente nuestro, ya es del mundo. Pero imagínense lo que se generó a partir de la figura de Flores y en la proyección en el tiempo. Y hoy, impresionante, como el género paraguayo, ¿verdad?, impacta en el mundo. Quiero agregarle algo a esto que de hecho ustedes conocen, lo de Joan Manuel Serrat, cuando canta Checo y Gasolina. Increíble todo el proceso, finalmente él imposible de pegar en la mente la canción. Y él comienza a averiguar a través de su colaborador hasta que finalmente le presentan. Esta es, pregunta qué, y nadie sabía en un principio, averiguaron, era guaraní, y cómo vamos a ver qué dice, y surgió allí lo de Barrio Zaguer. Le hace la traducción, y cuando, creo, el año puedo perder, porque habrá sido 90, él había venido acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle una distinción. Y cuando eso nos dijo que le habían pedido al que cante solamente en castellano, o sea, la traducción hecha por Barrio Zaguer, pero que él se sintió tan identificado con el guaraní como con su lengua, el catalán. Y decía él que si el catalán sufrió y pasó tanto, y el guaraní que ya le contaban que pasó lo mismo, él decía que por respeto, por lo menos la primera parte siempre iba a cantar en guaraní. Y así lo hizo. Y sorprendentemente todos los grandes conciertos de Serrat, en sus discos, están Checo y Gasolina. Y una cuestión así tan... es una atracción fatal, ¿verdad? Que crece el guaraní mucha gente de afuera, ¿eh? Pues no es el único caso, no hay otros casos también. Por eso yo creo que estas muestras, entre ellas la música, algo tan grande, ¿verdad?, nos permite en este caso darnos cuenta de tanta gente que estuvo vinculada en la creación, pero estuvo vinculada en la difusión, en el sostenimiento de eso en el tiempo. Porque uno va y siempre hay un paraguayo con una guitarra por allí, y siempre hay alguien que sabe o una guaraní o una polka. Y se sumaron otros por allí, algunos con una mejor voz, otra con una voz terrible, pero haciendo el esfuerzo por mantener la música, lo nuestro. Indudablemente, Serrat es una figura universal y está bien lograda su fonética, ¿no? Interesantísimo, porque hay una cosa que no tiene el castellano y tampoco tiene el portugués, que es el idioma romance, ¿verdad? La I del guaraní es exclusiva, y por eso que nosotros inclusive acá sufrimos la consecuencia, ¿verdad? Como que decimos Paraguay, la expresión correcta es Paraguay. La gente que sigue hablando dice ajata Paraguay, no dice ajata Paraguay. Y de hecho, ocurrió con Uruguay, que es Uruguay, ¿verdad? Y con otros nombres más. Hasta ahora, nunca olvido a Beca da Costa, una vez me llama y me dice, aclaramos, me dice, ¿es tacuarí o es tacuarí? La palabra tacuarí. Y al ser más fonetizada que no tacuarí. Y bueno, son ese tipo de cosas, y logró cerrar una excelente pronunciación de la I y de otras expresiones que le salieron fantásticas. Bueno, y sobre todo mucho amor. Él se emocionó mucho, dijo que esa grabación estaba dedicada al heroísmo para David, ¿qué otras cosas puedes contarnos del Colegio Nacional de la Capital? Bueno, a mí me tocó todavía la figura imponente como director, creo que fueron 2 años, del doctor Víctor Natalicio Vasconcelos. ¡Qué señor! Él se paraba, caminaba y nosotros estábamos corriendo a la clase, ¿verdad? No digo por el temor, digo que en el fondo es la presencia, ¿verdad? Un tipo de alto vuelo, ¿verdad? Y él, en su condición de director, mantuvo una disciplina. Mucha
nos formamos en ese tiempo, creo que tenemos un orgullo muy especial de haber vivido en un contexto, repito, aunque no se ha alegado de estudiantes cierta gente, pero casi en un ambiente militar, ¿verdad? Eso de aprender a respetar la obra, de cantar el himno. Teníamos a un famoso profesor, el profesor Ruidía, Martín Ruidía, que solía recibirnos y cuando alguien de por allí hacía ruido o no cantaba el himno, le hacía tocar por el patio del colegio. O sea, es que nadie quería hacer, bueno, uno le veía a los compañeros flotando, ¿verdad? Y bueno, era una manera de aprender calladito, cantando el himno nacional. Y lo otro, dentro de esa experiencia, fallece él y nos tocó un tiempo un interventor, un director transitorio, hasta que llegó Ascensión Martínez, ¿verdad? Bueno, y de toda esa experiencia, el hecho también de que la planta alta estaba dedicada a la gente que estaba ya en el bachillerato, y los basiquillos, los básicos, estábamos todos en la planta baja, era prohibido subir arriba. Cada uno iba a la biblioteca y tenía que pedir permiso a los que estaban arriba para permanecer allí. Bueno, ese tipo de cosas, y siempre, te comento que siempre hablamos con... ¿Eso en qué tiempo En era? 79 estamos, perdón, 74 estamos. ¿Pero era durante la dirección de Vasconcelos o No, posteriormente? en las dos. Antes de la ascensión estuvo el profesor Céspedes, no recuerdo el nombre, pero estuvo creo que un año, y después vino a ascensión. Y en ese tiempo, esa era la forma normalmente digamos, de disciplina que había. El cabello corto, posible pensar que sería un piercing y algo, imposible. El uniforme siempre limpio, zapatos bien lustrados. Y en la famosa esa práctica que hacíamos para el desfile, ¿verdad? Que teníamos la mejor bandaliza. Hasta ahora lo recuerda el profesor Frete, qué grande. Por la forma que él tenía tampoco era muy alto de estatura, pero para nosotros era un mocho de grande. ¿Cuánta gente formó esa bandaliza? Era un símbolo, no solamente del colegio, sino que de una manera de ser estudiantil que se instaló, ¿verdad? Y aparte de eso, esos desfiles eran fabulosos. Siempre de por medio de la puja con el colegio de San José, más allá de otras cosas, recuerdo simplemente de eso. Los famosos tiempos en que se hacían los campeonatos, era más o menos en septiembre, y eran varios colegios, íbamos, había de todo. Y sobre todo había mucha juventud sana. Obviamente no estábamos tan contaminados con tanta porquería, con las drogas sobre todo, lastimosamente está aprendiendo al Paraguay y sobre todo a los jóvenes. Es terrible. Este tema no es citadino, este tema está instalado en todo el Paraguay, perverso, es terrible. Y bueno, de todo eso, ese grato recuerdo de haber compartido esa experiencia con tantos compañeros, el sentido de la solidaridad, el hacer, por ejemplo, la actividad física en el colegio, siempre fue una actividad física rigurosa, la carrera que eran de 100 metros, de 1500, ¿verdad? El salto con la cocha, teníamos el salto largo, el salto alto, de todo, un colegio modelo. Y aparte de eso solemos leer las famosas academias, que fueron numerosas academias, donde mucha gente se quedaba después de la hora, llegaba antes, o a veces los sábados, y teníamos los profesores que eran los asesores de esas academias. Eran personas fuera de serie, impresionantes. Y todos los profesores del Colegio Nacional siempre fueron los mejores profesionales en el ámbito, digamos, nacional. Yo nunca olvido clases de anatomía y fisiología con el doctor Carlos Saya Vallejo. Exámenes orales nos tomaban. Nosotros nos poníamos allí, temblábamos cada vez que íbamos a entrar, ¿verdad? Y nos tomaba oral. La otra edición era con Carlos Podestá, ¿verdad? Y entre los dos, una clase pero fantástica que daban, pero así también nos perdonaba una. Teníamos que tragarnos el libro que él tenía y veníamos a atender. Y esa cosa de la vida nunca olvido. Yo me había presentado para estudiar medicina. Mi padre fue el que siempre me metió en la cabeza, tenía que ser médico, no ese era la cuestión. Y había ingresado
pero nunca formó parte de por lo visto de mi vocación, porque yo hasta ese momento, con 18 años terminando el colegio, nunca vi siquiera una gota de sangre. Y fui a parar, y aquí ya era una cuestión así muy atractiva, aquello de que ya teníamos que ir con el guardapolvo, el estetoscopio, un maletincito el primer día de clase y todo el mundo ya en el hospital de clínica, que estaba el doctor, buen día doctor, ya era. Y nunca olvido que una semana estuvimos así y el doctor Juan Jaime de Estar, director académico de la facultad, nos dice, el lunes empezamos y vamos a empezar en el anfiteatro. Y yo, lo que son las cosas, 18 años, mi idea tenía lo que era el anfiteatro, ¿verdad? Yo pensé teatro y yo relacioné actuación, qué sé yo, guitarra, algo. Yo llego el lunes a las 7 de la mañana y era la morgue. Bueno, y en la puerta, parado, el profesor Santiago Vallejo. Bueno, me dice, era amiga Leano, entre y toque. Y otra vez me dijo toque, yo pensé que era un instrumento. Cuando entré ancho, estaban los cadáveres y era tocar eso. No van a creer, pero yo estuve hasta las 9 de la mañana, subí al ómnibus y nunca más pisé la Facultad de Ciencias Médicas. Mi primer y último día. Bueno, esas son las experiencias que me quedaron de haber pasado por acá y de haber aprendido tantas cosas. ¿Cómo ves el CNC de hoy, el Colegio Nacional de hoy? Me sorprende en este momento de todos los procesos tan complicados que se han pasado. Me sorprende gratamente, ¿verdad? Este momento, y no es solamente conmigo, pasando con muchos egresados de distintas promociones, con quienes siempre tengo una relación muy próxima, y siempre se comentario de que hay algo nuevo, hay algo diferente. Y este mismo hecho de estar acá, mientras el viejo edificio se está rejuveneciendo, creo que es la pauta de que hay algo nuevo que bien direccionado, creo que puede llegar a buen estilo. Y por más que estemos en un colegio como la universidad, siempre vamos a estar sujetos a diversas dinámicas. Un tiempo va a estar bien, otro tiempo va a estar mal, son cosas normales, pero esta especie de tránsito que hizo tan doloroso en estos últimos tiempos, ojalá que en este ritual, en esta intervención, con toda la gente, incluida tu persona, apreciado profesor, creo que puede ser el punto de partida para algo mejor. Y ahí es porque todos deseamos, estamos hablando de la primera institución de educación del Paraguay, la más importante, histórica, una trascendencia, no sé, descomunal. Que por más que muchos intenten por allí decir, no, ya no es lo mismo, no, esto, no, aquello, estamos hablando del Colegio Nacional, es una marca registrada que en su haber tiene a una playa de no sé cuántos ciudadanos ilustres, destacados, que se han proyectado al campo de la política, la economía, al campo de la ciencia, la cultura. Entonces, donde uno va siempre encuentra un egresado. Obviamente, como toda parte, los puntos lo mismo, ¿verdad? Habemos buenos y habemos malos. Es parte de la historia de la humanidad, tampoco es un patrimonio nuestro, ¿verdad? Así que desde este punto de vista creo que hay una especie de nuevo día que se asoma y ojalá que sea efectivamente un hermoso día para todos. Bueno, te agradezco mucho y si quieres agregar alguna cosa que te parezca pertinente. Y bueno, sobre todas las cosas, yo sigo agradeciendo a todos. El colegio me dio soy la persona que soy en materia de conocimiento, en materia de formación moral. Yo he visto a tantos profesores que yo le veía así mirándole arriba, como si fuera 20 metros arriba, y eran genios, eran personas intachables. Y obviamente teniendo ese tipo de ejemplos, pues, algo malo tiene que haber para que uno no sea igual, o mejor, si es que se puede. Bueno, estamos allí y entonces yo lo único que le digo al colegio es muchas gracias y decirle a los docentes y a los estudiantes que están ahora que hagan el esfuerzo más grande que puedan cada uno, ¿verdad? Que puede cada uno, para que el desarrollo que ellos tengan en su conocimiento tomen también un lugar de relevancia en la sociedad y que a la hora que alguien pregunte de dónde es, yo con orgullo diga egresado del Colegio Nacional.
Excelente. Muchísimas gracias. Voy a sacarte una foto frente al micrófono.